Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Pasamos la voz a Guillermo para dar las indicaciones para esta conferencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que de nueva cuenta nos acompañan a la segunda parte de la conferencia El Apocalipsis y el fin de los tiempos. Agradecemos cada uno de los comentarios y sugerencias que nos hicieron llegar para perfeccionar las transmisiones. Esperemos en Dios no tener problemas inherentes a la tecnología o al Internet. Estamos trabajando fuerte para ofrecerles pláticas con contenido y producción de calidad, para poder brindar una mejor experiencia y lograr un buen aprovechamiento de todos los asistentes. La primera parte de la conferencia la podrán encontrar en todas nuestras redes sociales y en el canal de YouTube Sapientia Digital. Los lineamientos de la ponencia son los siguientes. Durante toda la transmisión se mantendrán cerradas las pantallas y los micrófonos de los asistentes. Al final de la exposición se contará con una sección de preguntas, las cuales se pueden hacer llegar vía el chat o el WhatsApp a los teléfonos que pondremos ahí mismo, junto con su correo electrónico, y se los haremos llegar al expositor. Aquellas dudas que no alcancen a ser aclaradas serán resueltas por el expositor posteriormente vía correo electrónico. Por respeto al conferencista y la puntualidad de todos, se dará una tolerancia de 5 minutos para ingresar a la conferencia. Después de este lapso, solo se permitirá ingresar a ella durante el primer descanso. La estructura de la conferencia. La presentación durará 5 minutos por parte del ingeniero Jaime Hernández. La primera parte serán 45 minutos de exposición para pasar a un coffee break de 10 minutos. Luego la segunda parte constará de 45 minutos para ir a un descanso de otros 10 minutos y terminar con la sección de preguntas y respuestas de 20 minutos. En total, la sesión durará 2 horas 15 minutos. Muchas gracias, Memo. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a la continuación de esta conferencia magistral, El Apocalipsis y el fin de los tiempos, impartida por el doctor Rafael Breide Obeid. Damos la más cordial bienvenida a las personas, grupos y organizaciones que nos honran uniéndose por primera vez a Sapiencia Digital. El pasado martes 14 tuvimos el placer de escuchar la primera parte de la conferencia titulada Los 7 sellos. Fuimos de lo histórico a lo escatológico. Hoy, martes 21 de julio, continuaremos con la segunda parte titulada La Jerusalén Celestial. Ahora iremos de lo escatológico a lo histórico en este libro magnífico inspirado por Dios nuestro Señor a San Juan Evangelista. Este libro de difícil interpretación, pero pletórico de esperanza, donde Dios nos prepara para recibir a Cristo nuestro Señor con toda su gloria y majestad. Y como han venido diciendo los cristianos a través de todos los siglos, Maranatá, ven Señor Jesús. Voy a presentar un brevísimo currículum del doctor Breide Obeid para quienes no lo conocen y se han integrado por primera vez a Sapiencia Digital. El doctor Rafael Luis Breide Obeid es profesor de Letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en régimen jurídico y de los recursos naturales y el ambiente por la misma universidad. Doctor en filosofía por la Universidad Abad de Oliva de Barcelona. Fue presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino. Hace más de 20 años viene a México a impartir conferencias. Es maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesor de iconografía del doctorado de filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Director de Ediciones Gladius. Dirigió durante más de 40 años la evaluación universitaria argentina en el Ministerio de Educación Nacional. Entre sus libros podemos contar Política y sentido de la historia, Imagen y palabra, Teología política según Weidán de Roussel, entre otros muchos. Cuenta el doctor con más de 100 publicaciones. Fue rector de la Universidad Católica de La Plata del 2007 al 2012. Luego, rector emérito de la misma universidad. Es vicepresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina, la ODUCAL, desde el 2013. Fundador del Centro Guadalupano de Buenos Aires,
institución hermana de Sapiencia Laboratorio de Ideas en Guadalajara. Con el gusto de presentarles a nuestro amigo y maestro, el doctor Rafael Breide Obeid. Doctor, tiene el micrófono. Bien. Bueno, el gusto es mío realmente de poder compartir con ustedes esta reflexión tan necesaria en este tiempo y en todos los tiempos difíciles de la Iglesia. Fue un gran libro de consolación en cada gran paso de la historia, ¿no? Para los primeros cristianos, en el momento de la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros, en el momento de la rebelión protestante y la fragmentación de la cristiandad, en el anterior y siempre presente luego problema del Islam, y así en la Revolución Francesa, en la Revolución Comunista, hasta nuestra tribulación, que es la más importante de todas porque tiene un carácter mundial. Entonces el libro nos sirve como Evangelio Eterno, se llama a sí mismo, como un vademecum para ir pasando por todas estas situaciones difíciles. Es un libro de consolación y de esperanza. Hoy nos toca ver la segunda parte, cuando ya se acaba el tiempo. Habíamos dejado en la primera parte al ángel diciendo, se acabó el tiempo. Aquí está. Veamos el gráfico donde hemos tratado de ilustrar una situación muy difícil que es la eternidad, la eviternidad y el tiempo cronológico. Para situarnos. El avance del mundo es un avance cerrado en sí mismo, en círculos, anda en círculos como las estaciones. En cambio, trajo el progreso en el sentido espiritual. No hay ciclo, sino que se avanza hacia un desenlace. El mundo fue creado, el mundo es redimido, habrá un juicio final y una situación definitiva. De esas dos tensiones, la tensión lineal de Dios que lleva las cosas a su fin, y eso se llama la providencia, lo que hace Dios para conducir todo a donde Él quiere, hacia su fin, y de las causas segundas, que se llaman comúnmente el destino o el hado, cerradas en sí mismo, hacen que el avance del tiempo cronológico sea como una espiral. Entonces, cuando se ha querido interpretar y poner todos los acontecimientos del Apocalipsis en la línea que estoy marcando ahora con el cursor de los siglos que van pasando, no han podido entrar ahí, porque llegado a un punto, por el sistema propio del estilo profético de la recapitulación, cuando va a llegar al sexto y pasar al séptimo de los septenarios de cada uno de ellos, de los candelabros, de las iglesias, de los sellos, de las tubas, de las copas, reinicia. Entonces el avance es en forma espiral, ¿no? Fueron los mensajes a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, que es la que estamos transcurriendo, hasta la segunda venida que está acá. Y cuando ya se producía la parusía, recomenzó con los 7 sellos, y luego cuando se llegaba al sexto sello se abrían las 7 tubas que iban indicando las grandes herejías, el arrianismo, el islam, el cisma griego, el protestantismo, los grandes cambios de frente, la guerra de los continentes y nuevamente las 7 copas. Y además el apóstol intercala visiones en esta secuencia. De modo que el avance es en forma de espiral. Ahora estamos donde está esta línea gruesa y se tiene que cumplir en
Filadelfia, en la iglesia de Filadelfia, toda esta agenda cargadísima, ¿no?, que va a producir al fin la parusía, el advenimiento de Cristo. En el plano inferior vemos cómo el cristianismo va subiendo desde Nazaret, después cae en la época del Renacimiento, hasta llegar a una mínima expresión. Viene Cristo Rey con la parusía. Viene el tema de los 1000 años, que es el tema más difícil del libro. Y hay un contraataque del mal al final. Y ahí se produce finalmente el fin del mundo, o de esta etapa del mundo, y hay nuevos cielos y nueva tierra, y ya el día eterno, indefectible, con el vencimiento completo del mal. Esto es lo que tenemos que ver en este día, la segunda parte. Bueno, habíamos visto, acá estaba el ángel fuerte que clausura el tiempo. No aparece acá. A ver. Luego está la visión intercalada de la medición del templo. En esta visión, el ángel le da una vara al apóstol y pide que mida el templo. Solamente donde está el altar, el atrio y las naves son pisoteadas por los gentiles. Eso quiere decir que la iglesia va a ser reducida a la mínima expresión en torno a la Eucaristía, a preservación de la Eucaristía en los tiempos finales. La medición del tiempo entonces es malo, pero hay un núcleo contra el cual el mal no va a poder proceder por la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. También está la visión de los dos testigos que aparecerán al fin de los tiempos, dos olivos o dos candelabros, que durante todo el reinado del anticristo, de los 3 años y medio, van a poder predicar y mantener la vigencia de la fe. Y cuando el anticristo se decida a matarlos, eso va a producir la intervención divina. Aquí vemos a los dos testigos predicando y ellos pueden hacer que no llueva y también pueden transformar en sangre los ríos, es decir, no van a poder ser eliminados durante todo el reinado del anticristo. Y esto es alentador para nosotros, porque lo que Dios quiere en este momento no es que gobernemos, sino que demos testimonio. Y con nuestro testimonio, Él va a hacer todas las maravillas. Y si cumplimos ese designio de dar testimonio, el mal no va a poder contra nosotros, si cumplimos esa misión. Esta es la visión de Deleuze de los dos testigos. Este es el anticristo con sus 7 cabezas y los dos testigos que son llevados ante él. Pero arriba está Dios mirando, ¿no? Y las almas de los testigos corresponden a Dios, a estar acá arriba, las almas de los... Entonces Él está preparado para resucitarlos. Suena la 7ª trompeta que anuncia la victoria cuando los matan, y ahí se abren las puertas del cielo para la intervención final. Se postran los 24 ancianos y comienza ya la parusía, la intervención directa de nuestro Señor. Y viene entonces la visión cúspide. Habíamos visto que en la cruz, en el sacrificio de la cruz, estaba presente la Virgen, la mujer, y también estaba presente en el discurso del Jueves Santo, cuando Cristo habla de la mujer parturienta,
Esto se refiere a la maternidad espiritual de la Virgen sobre toda la humanidad, que deriva de la maternidad divina y que fue dada a la humanidad como un gran don, prácticamente el reino, en la persona de Juan Bautista. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas, que gritaba con dolores de parto, y un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Este dragón no es el anticristo, es el demonio. Y en la cabeza 7 diademas. Vemos que el demonio se agranda, es la serpiente del paraíso, del Génesis, que ahora ha crecido hasta ser el dragón. Y la mujer es la mujer vestida de sol. Es decir, un gran avance y desarrollo del bien y del mal. Y tiene 7, usurpa el número divino, porque era el número 6, acá aparece con 7. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que comienza a caer los líderes espirituales en la gran apostasía, y las arroja a la tierra, y se coloca frente a la mujer, que estaba para dar a luz, con el fin de devorar a su hijo. Fíjense si esta dimensión verdaderamente cósmica, ¿no?, que afecta a todo el cosmos, no es lo que se está sufriendo ahora con el tema del aborto, la pelea entre la mujer y el dragón, y la mujer, cada mujer defendiendo a su hijo y la comunicación de la vida. El hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo, y la mujer huyó al desierto, donde estaba en un lugar preparado por Dios durante 1260 días. Son los 3 años y medio del reinado del anticristo. La mujer parturienta es el Israel de Dios, es decir, los judíos convertidos y los cristianos perseverantes, constituidos en 2 cuerpos en los últimos tiempos. Es decir, todo el pueblo de Dios, que es la Iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, figurado en la Virgen María. Esta es la visión de Doré, de la mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Esta es la visión central del Apocalipsis. Y acá está el demonio, surgiendo de las tinieblas, una gran lucha entre la luz y las tinieblas. Y esta es la extraordinaria visión de Deleuze. Acá está la mujer vestida de sol, el sol es todo esto, que es la iglesia, acá está indicada como mujer y como edificio, 2 símbolos de la iglesia. El demonio, que se va materializando, más bien mecanizando, va apareciendo las 7 cabezas como parte de un mecano electrónico. Es una advertencia con la tecnología. Y acá todos los mundos que posee. Y con su cola tira las estrellas. Y se establece una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelean contra el dragón, pero no prevalecieron y no halló su lugar en el cielo. Fue precipitado a la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás y arrojado a la tierra. Es decir, que el gran poder que tiene ahora en la tierra, que el demonio, es por haber caído del cielo, porque ya fue derrotado en el plano superior. Entonces le queda poco tiempo. Y por eso se ha desencadenado toda su fuerza, pero ya prácticamente está derrotado. Alegraos, oh cielo, porque ya se libraron del diablo, mas ay de la tierra y el mar, porque descendió a vosotros el diablo lleno de gran furor. Entonces ahí está la batalla, toda batalla terrestre depende de una batalla celeste, como ya lo sabían los griegos, que los dioses, es decir,
las fuerzas espirituales superiores hacían la guerra haciendo pelear a los hombres. La mujer águila huye al desierto. Acá está la pelea contra las huestes del dragón. Dios le da a la mujer 2 alas de águila para que huya al desierto. Y el demonio desencadena una persecución como un gran río, este que estoy marcando acá. Pero la tierra se abre y se traga al río de la persecución. La persecución es frenada porque es absorbida por el estamento religioso. Acá tenemos otra vez la mujer, que es la iglesia, acá usa los 2 símbolos, coronada por 2 estrellas, está huyendo al desierto exterior. Y es cuando surge el anticristo. Dice el Apocalipsis que se paró el dragón, el demonio, se para en la orilla del mar. Acá está el mar. Y salió del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a una pantera, sus patas eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le pasó su poder, su trono y una gran autoridad. Es decir, el dragón, que es el demonio, mira el mar, que representa el mundo mundano. Conocer es engendrar para la Biblia. Entonces, con ese conocimiento, con sus ojos, su mirada de odio sobre el mundo, engendra, más que engendra, construye, como el constructivismo, la bestia. La bestia es un artefacto de la gnosis, del conocimiento del demonio. Y era semejante a una pantera, sus patas eran de oso y su boca como boca de león. Son la recapitulación de las bestias de Daniel, la pantera, el oso, el leopardo. En total son las 7 cabezas de las 4 bestias de Daniel, porque el imperio que están haciendo terrestre va a ser la suma de todos los imperios, del imperio del oso, del imperio de la pantera, etc. Y vi una de sus cabezas como si se hubieran dado muerte y fue sanada de un golpe mortal, y maravillosa toda la tierra, y se fue detrás de la bestia, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Fíjense que cuando el demonio crea al anticristo, le transfiere un gran poder y su trono y una gran autoridad. Eso significa que la institucionalidad se va a endemoniar. En la primera época de Jesús, cuando vino hace 2000 años, los endemoniados eran personas. En nuestra época, los endemoniados son instituciones y palabras que se repiten como una jaculatoria satánica. Entonces, ahí está cuando el demonio le da una gran autoridad. Y hace que todo el mundo adoren al dragón y a la bestia. El dragón, el demonio y la bestia, que es como su imagen, así como Cristo es la imagen del Padre, el anticristo demoníaco es como si fuera la imagen del dragón. Acá están los dos. Y acá está la gran apostasía. Chicos y grandes, amos y esclavos, ¿no? Fuertes y débiles, todos están adorando a la bestia. Y está asustado el apóstol que mira esa tamaña traición.
¿Durante cuánto? Durante 42 meses profirió blasfemias y se le dio poder de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron al dragón todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero. ¿Recuerdan la asignación de los elegidos? Sin embargo, hay un libro anterior, que es la mente divina, ¿no? Desde la fundación del mundo, en el libro de El Cordero, están anotados los elegidos. Si alguno ha de ir al cautiverio, irá al cautiverio, y si ha de morir a espada morirá. Esto es la paciencia y la fe de los santos. Las armas de los santos contra estas bestias va a ser la fe y la oración y la paciencia, que es decir, aguantar los sufrimientos sin rendirse. Acá está cuando ya el dragón se va pasando a segundo plano y dejando adelante al anticristo. Y nuevas formas de apostasía y de adoración de la bestia. Y aquí se ve cómo el apóstol se da cuenta que Dios está mirando lo que está ocurriendo acá arriba. Y advierte que guay de los adoradores de la bestia, porque van a ser castigados el día de la ira de Dios, los que se han pasado al dominio de la bestia. Entonces surge la bestia de la tierra, que sería el tercer monstruo. El dragón es el primero, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y vi otra bestia que subía debajo de la tierra. Y tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como el dragón. Y la autoridad de la primera bestia la ejercía en presencia de ella, e hizo que la tierra y sus moradores adorasen a la bestia primera, que había sido sanada de su golpe mortal. Obró también grandes prodigios hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y embaucó a los habitantes de la tierra con los prodigios que le fue dado hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que debían erigir una estatua a la bestia que recibió el golpe de espada y revivió. Y le fue concedido animar la estatua de la bestia, de modo que la estatua de la bestia también hablase e hiciese quitar la vida a cuantos no adorasen a la estatua de la bestia. E hizo poner a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, la marca impresa en la mano derecha o en la frente, a fin de que nadie pudiese comprar ni vender. Aquí está entonces la bestia de la tierra, que surge de la tierra. Es un poder religioso que hace adorar al anticristo. Y acá está haciendo llover fuego del cielo. Es decir, este va a unir el prestigio de la religión falsificada al de la ciencia moderna. Esas 2 características va a tener. Y acá están como un obispo ya adorando al anticristo. Y este es el momento en que acá ya está sobre el altar el anticristo, la bestia de la tierra también en su trono, y está ordenando matar a los que se oponen, martirizarlos. Fíjense que es la bestia de la tierra la que maneja la persecución en favor del anticristo, porque es la que conoce el ambiente religioso de los cristianos. Y acá viene cuando los marca. La bestia de la tierra está marcando a los elegidos.
El número del anticristo será una señal o símbolo de su nombre que llevarán los secuaces. Y todo el mundo, si quiere vivir en brazaletes o en vinchas, o en tatuajes, o en chips, no se sabe, pero va a ser impuesto. Por ejemplo, es muy preocupante esto de la vacunación obligatoria, que obliguen a vacunar, ¿no? Y posiblemente va a unir un elemento para el rastreo electrónico, como si tuviera un GPS cada uno, y al mismo tiempo una especie de código de barras con el cual van a sustituir la moneda, para que cada uno, exhibiendo eso a una célula óptica, pueda comprar y vender sin necesidad de dinero, que le da cierta libertad. Ahí, si está cancelada su cuenta, no va a poder comprar ni vender. Ese es el prodigio de la tecnología. Y acá está el número, el número es 666. El anticristo no tiene nombre, es el alogos, sin sentido, sin razón, y anomos, sin norma. La norma es su capricho. No es un respaldo de la voluntad a la inteligencia, sino pura disponibilidad. Y 666 es el algoritmo maestro que va a terminar manejando toda la computación. Nuestra civilización es antihumana. El antropocentrismo de la era moderna terminó. Estamos en la era posmoderna. Y se caracteriza por la abolición del hombre y sustitución por una civilización, si se la puede llamar así, datocéntrica. Un dato va a ser lo que va a gobernar, manejado como un algoritmo supremo a través de la tecnología. Todas las relaciones humanas van a ser anuladas, las de familia, las de barrio, las de profesión, las de vecindario, las de nacionalidad. Y se va a ascribir a los individuos, que no van a ser más personas, sino individuos, a un sistema tecnológico. Van a ser enchufados. Y ese sistema tecnológico se maneja matemáticamente. Por lo tanto, es la muerte de la palabra o del verbo y la vida del número y la cantidad. Por eso dicen que el anticristo viene a ser como la democracia, que es la pretensión loca de un cuerpo sin cabeza, ¿no? Y el falso profeta es el modernismo religioso. Aquí lo tenemos al falso profeta en actitud de chivo hipócrita, con sus dos cuernos, como el cordero, y acá está el anticristo y adorando al demonio, del cual es la imagen. El cordero y las vírgenes. Vírgenes se entiende acá los que no cambiaron la religión por la política, no pusieron la política en el lugar de la religión, ¿no? Y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Son los signados. Y oí una voz del cielo, semejante a la voz de muchas aguas, como el estruendo de un trueno, y la voz que oí se parecía a la de citaristas que tañen sus cítaras, y cantaban un canto nuevo delante del trono, y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino los 144.000. Los rescatados de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, y son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias, para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se halló mentira, son inmaculados. Las vírgenes y el Cordero son los elegidos de la visión cuarta.
ya liberados. Vírgenes significa que no se manchan con la religión falsificada, la cual propaga la mujer ramera de la visión 16. Acá vemos en la tapicería de Angers cómo está el triunfo del Cordero sobre el monte Sión, juntando ya sus huestes. Y los 4 animales, el león, el águila, el toro. Durero, ¿no? Presenta el triunfo del Cordero. Y el cántico de los que van a cantar las alabanzas del Cordero. Y acá está el trono divino, como siempre, la eternidad, donde las cosas pasadas no pasan y las futuras no suceden. Y el Cordero lo presenta ya como Cristo guerrero. Y van subiendo al monte Sión. Y acá ya la bestia está desintegrada en algoritmos matemáticos, en cables, etc. Ya es la pura deshumanización del demonio, ¿no? Ha liquidado todo lo humano y solamente hay artefactos. Bueno, este es el momento en que está en la misa esta frase del Apocalipsis, el momento de los muertos que están acá, que son los mártires, y todos los que murieron en la paz del Señor, que van a resucitar. Acá tienen las almas. Habíamos dicho que el esquema era el de una misa. Este es el momento de los muertos, entonces. Pero los agarramos en el momento supremo, y es en el momento en que resucitan. Aparece: ha llegado la hora de cegar, pues la mies de la tierra está completamente seca. Es la parábola del trigo y la cizaña, pero vista a nivel definitivo, ¿no? La época de la siega. Hay primero una siega del trigo y la cizaña y después de la vid. La vid es aplastada en el lagar sangriento y aparecen los últimos ángeles para cumplir el designio divino. Las 7 últimas plagas son las 7 copas. Aquí están las 7 redomas preparadas para las redomas o copas de la ira de Dios que van a hacer desencadenar las últimas plagas. La primera es la peste. Acá la ha presentado el autor cayendo sobre la ciudad y creando una gran cráter en forma de chancro de sífilis. Esta es la 6ª plaga del faraón en Egipto, que es la primera del Apocalipsis, y que puede haber sido la sífilis en la época de Castellani, pero dijo que iba a venir una peor, el SIDA, y cada vez que la repriman y que consideran que hay una victoria, vendrá otra peor. Acá está el ángel, que es el que lanza la peste. La segunda, el ángel la arroja sobre el mar. Y la tercera, sobre el río. El mar significa las relaciones internacionales que se van a envenenar. Y el río, que es putrefacto, es el envenenamiento de la cultura. Luego, el ángel la lanza sobre el sol y todos quedan ardiendo. Es posiblemente la ciencia moderna que produce el desastre climático y ambiental, todos los desórdenes que causa la manipulación de la ciencia, que más que ciencia es magia, ¿no? Y que desencadena factores con la energía nuclear, con los rayos, etcétera, con las vibraciones, con las radiaciones ionizadas y no ionizadas,
que producen un gran desastre. Aquí está otra vez simbolizada por la energía atómica envenenando la tierra, que es la cuarta plaga. La quinta cayó sobre el trono de la bestia, que se volvió oscuro. Las tinieblas envuelven el mundo. Este es el anticristo. Y significa que los poderes políticos no van a poder acertar ya más, que no van a entender los problemas, ¿no? Que va a descender la tiniebla sobre ellos porque no han buscado a Dios, entonces se van a quedar sin soluciones y sin inspiración. Y aparecen entonces la sexta copa, es la aparición de las tres bestias, el dragón, el anticristo y el falso profeta, de los cuales salen las ranas del Apocalipsis, que son espíritus inmundos, y llevan a la gente a la guerra. Es la ideología, ¿no? La falsa espiritualidad que lleva el mundo a la guerra. Acá es lo mismo simbolizado por el otro autor. El dragón, el falso profeta y el anticristo engendran las ranas, que son el liberalismo, Rousseau, el marxismo y el progresismo religioso, modernismo. Los tres fusionados son la última herejía y van a llevar al mundo a la guerra. Entonces la séptima copa, como siempre, es la parucía, el terremoto y la destrucción de Babilonia. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y halló una poderosa voz del templo. Hecho está. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y se produjo un gran terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en tres, y las ciudades de los gentiles cayeron. Babilonia la grande fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furiosa ira. Y desaparecieron las islas, y no hubo más montañas. Y cayó sobre los hombres el granizo del tamaño de un talento. Ahí está la ruina de Babilonia, ¿no? Y las 7 plagas descendiendo en conjunto. La guerra, la peste, la carestía, destruyen la ciudad malvada. Acá también está fracturada en 3 partes por una bomba atómica. Acá está la bomba atómica. Y entonces aparece ahora, así como había aparecido la mujer vestida de sol, aparece la gran ramera, que significa la religión falsificada, que fornica con los reyes de la tierra. Significa transformar la mística en política, como hacían los fariseos, que transformaban la religión verdadera en una estructura o en una ideología de poder. Y vi una mujer sentada sobre una bestia purpúrea, repleta con nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia. La mujer está vestida de púrpura y escarlata y cubierta de oro y piedras preciosas, y lleva en su mano un cáliz. Ven, acá está frente a la misa, que es el Apocalipsis, la misa negra, que levanta el mal al mismo tiempo, un cáliz de oro lleno de abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Babilonia la grande, madre de los fornicarios, la fornicación es en la Biblia la idolatría, ¿no? Es traicionar a Dios con falsos dioses que son los ídolos. Acá está la gran ramera que cede sobre muchas aguas. Es un imperio marítimo, ¿no? Y las aguas representan muchas multitudes, pueblos, naciones y gente. Los 7 mares,
Y el ángel le dice a San Juan, yo te mostraré el misterio de la ramera y de la bestia. Aquí está el apogeo de la ramera sentada sobre el poder político de la bestia, del anticristo, llevando el cáliz, es decir, haciendo adorar al poder político y a la humanidad. Entonces baja un ángel del cielo y dice, cayó Babilonia la Grande, que ha venido a ser el albergue de demonios y de todo espíritu inmundo, refugio de toda ave impura y aborrecible. En la Biblia y en el Corán también, las aves representan los órdenes angélicos y las aves inmundas los demonios. Bueno, que Babilonia sea el fortín de aves inmundas significa que está en una ciudad endemoniada. Y dice, salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados, sino participar de sus plagas. No hay que deslumbrarse con las maravillas del nuevo orden ni de la tecnología y todo eso, porque tienden a atraparnos y a esclavizarnos. Acá está la destrucción de Babilonia y el fortín de demonios de aves inmundas. Y será lanzada como una rueda de molino al mar. El ángel tira esta rueda del molino al mar y eso es el fin de Babilonia. Aquí está, atrás está la ciudad destruida, la bestia y la ramera. Es decir, la civilización falsa que en realidad esclaviza al hombre, la religión falsificada y el poder político vuelto anti-inhumano. Esto es Gustave Doré, también hace la caída de Babilonia en sentido más clásico, ¿no? Y hay una aleluya en el cielo. La destrucción de Babilonia causa una gran alegría en el cielo. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque fieles y justos son sus juicios, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos, la culpa a la ramera de la sangre de los mártires. Nosotros vamos a ser traicionados por la iglesia progresista y tercermundista herética, que ellos nos van a entregar a la persecución. El humo de ella sube por los siglos de los siglos, y se postraron 24 ancianos y los 4 vivientes y adoraron a Dios. Acá está el júbilo en el cielo, la victoria sobre Babilonia, ¿no? Y los 24 ancianos adorando a Dios. En la visión de Deleuze también se ve abajo en el mundo, en el tiempo, aquí abajo a la ramera y a la bestia, y en el cielo donde todo permanece y es estable, están los 24 ancianos y Dios Padre. Y acá ya viene Cristo como jinete del caballo blanco a dar la batalla final. San Juan se presenta al ángel. Entonces el ángel le dice, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Viene como la parte de la misa que es la Eucaristía. Caí entonces a sus pies para adorarlo y le dice, guárdate de hacerlo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Aquí se cumple la promesa de Cristo de que los cristianos van a ser como sicut angeli, como los ángeles del cielo. Soy consiervo tuyo, no me puedes adorar, no soy un Dios, ¿no? Soy un ángel y ustedes han sido elevados a mi estatura.
Acá es donde el ángel le está dictando a él. Y aquí es donde lo hace levantar, no permite que se arrodille. Y viene pues el triunfo de Cristo Rey. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que montaba se llama Fiel y Veraz, que juzga y pelea con justicia. Sus ojos son de llamas de fuego, y su cabeza lleva muchas diademas. Acá supera la insolencia y derrota la insolencia de la bestia que tenía 7 diademas. Acá hay muchas, indefinidas. Todo el poder es de Cristo. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo, y viste un manto empapado de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios, y le siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos de finísimo lino blanco y puro, y de su boca sale una espada aguda para que hiera con ella las naciones. Él es quien las regirá con cetro de guerra. Él es quien pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios. Y en su manto tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel de pie en el sol, y gritó con poderosa voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos para el gran festín de Dios, a comer carne de reyes, de jefes militares, de valientes, carnes de caballo y sus jinetes. Es la gran guerra final, Armagedón. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para dar batalla, contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que delante de ella había hecho los prodigios, por medio de los cuales había seducido a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su estatua. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, encendido con azufre. Aquí está la derrota de la bestia. Y en esta aparece Cristo Rey con su ejército detrás innumerable, ¿no? Y el último ángel que está en el sol anunciando la batalla. Y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena, y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Acá viene el tema de los 1000 años, del milenio, que es el tema más difícil que hay, y lo arrojó al abismo que cerró, y sobre el cual puso sello para que no sedujese más a las naciones, hasta que hubiesen cumplido 1000 años, después de lo cual al de ser soltado por un poco tiempo. El diablo es encerrado por 1000 años. En esta batalla queda derrotado el anticristo y el falso profeta. Pero el demonio aquí está encerrado. Fíjense que el que lo encierra es San Miguel, que está acá. Pero el que le da la cadena para atarlo es San Gabriel. La cadena es el rosario. Esa es la que ata al demonio. Que está hecho con las oraciones del propio ángel a la Virgen María, la salutación angélica. Ahí es la encarnación del Verbo, el misterio de la encarnación del Verbo, lo que tiene atado al demonio. Y acá es cuando el ángel lo encierra en el pozo del abismo. Luego viene el reino milenario. Vi tronos y sentáronse en ellos y les fue dado juzgar. Y vi a las almas que habían sido degollados a causa del testimonio de Jesús
y a causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su estatua, y que habían aceptado la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los restantes de los muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, y esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, con el cual reinarán los 1000 años. Esto es el enigma más difícil del Apocalipsis. El padre Castellani dice que hay que interpretarlo literalmente, que no se puede interpretar alegóricamente. Y aquí vemos como un adelanto de la Jerusalén celeste. Los templos son en realidad personas, como Cristo dijo, este es el templo, señalándose a sí mismo, ¿no? Destruid este templo y lo edificaré en 3 días. La ciudad de Dios está constituida por gente. Entonces, las piedras de la urbe se transforman en seres humanos. Y estos son todos los estilos de todas las épocas y todas las culturas que ilustró la cristiandad y que formó, como el bizantino, el gótico, el barroco, etc. Satanás es soltado y derrotado al fin de esos 1000 años, y se irá a seducir a los pueblos que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de juntarlos para la guerra, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron a la superficie de la tierra, y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Mas del cielo bajó fuego de parte de Dios y los devoró. Aquí vemos el ejército del dragón ya, porque la bestia había desaparecido y el falso profeta, con Gog y Magog avanzando sobre la ciudad santa y el fuego del cielo que los devora al fin. La caída definitiva de Satanás. Acá está el jinete del caballo blanco y lo precipita en el fondo del infierno, donde estaba el falso profeta y la bestia del anticristo. El juicio final viene, que es la visión 19. Vi un gran trono esplendente y sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo, y no se halló más el lugar para ellos. Ya no hay más tierra ni cielo. Va a haber nueva tierra y nuevo cielo. Vi a los muertos, los grandes, los pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros, y se abrió también otro libro que es el de la vida, y fueron juzgados los muertos, de acuerdo con lo escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y también la muerte y el Hades, y entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al fuego. Los presenta personificados, el infierno, Plutón, ¿no? Y la muerte. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Es decir, la muerte primera es la muerte física, y la muerte segunda es la muerte del alma, la muerte definitiva. Si alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago del fuego. Una visión del juicio final, los elegidos y los réprobos. Ay, otra vez se escapa el control. Aquí tenemos el Cristo del juicio final. A la izquierda,
los que se condenan, que caen al infierno. Es circular el movimiento. De la derecha los que suben al cielo. Este es el Cristo Rey en el día del juicio final. Me parece hermosísima esta en su severidad, ¿no? Y en su victoria. Y en realidad es luz, formas de luz y de tinieblas nomás. Aquí también el juicio final visto por Gustave Doré como una deflagración de luz. El primer círculo, que es el de el Padre, la Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Arcángel Miguel, y acá la de los condenados, ¿no? Y los salvados. Este es el que más teología tiene, que es como un resumen de todo el Apocalipsis. Aquí está el cielo y enrollado y la tierra por los ángeles. Los instrumentos de la pasión aparecen. Dios Padre en la eternidad, Cristo en el juicio final, la Virgen intercediendo, ea pues Señora abogada nuestra, y San Juan Bautista. Aquí está Eva y Adán como representantes de toda la humanidad. Aquí están los 12 apóstoles, sentados en 12 tronos, y los coros angélicos detrás, para juzgar a todas las naciones de la tierra. Y el demonio sube y sube y sube y sube y llega hasta el trono de Dios y le muerde el talón a Adán, como diciendo, tengo poder sobre él porque pecó, pero está la Virgen para defenderlo. Y acá van ascendiendo los justos al cielo, y aquí está el ángel del paraíso, el que cuidaba la entrada al paraíso y no dejaba entrar a Adán y Eva en el momento que se habían equivocado. Acá empieza entonces la ascensión. Y aquí está la Virgen María al comienzo del juicio intercediendo para salvar a la humanidad y pidiendo por ellos. Y en este otro círculo está el demonio, los que se van a condenar. Y acá este es el pozo de Satanás. Dios en medio de su pueblo, cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo. Esto es muy importante, la Jerusalén baja del cielo, no es un esfuerzo humano, una construcción humana. Esta ciudad de Dios, que es Dios viviendo con su pueblo, depende de una intervención divina y de las oraciones nuestras. Oí una gran voz del trono que decía, he aquí la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y les enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no existirá más, y no habrá más lamentación ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y aquel que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago todo nuevo. Y dijo también, escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Y díjome, se ha cumplido. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Aquí está cuando el apóstol ve la Jerusalén celestial y el río del paraíso. Aquí está otra visión de la Jerusalén celeste, se la muestra el ángel. Ven y te mostraré la Jerusalén celestial. La visión, de acuerdo a la descripción, que es bastante mineral, digamos,
tenía 12 puertas, cada puerta era una perla y tenían fundamentos de zafiro, de rubíes, de esmeraldas. Bueno, ahí está la parte pictórica de la construcción de un símbolo, ¿no es cierto? Lo importante es que no tiene sol ni luna porque la luz es el Cordero. Es decir, es las almas viviendo junto con Dios y los cuerpos resucitados. Así es como ve la Jerusalén celestial Gustave Doré. Y acá está el ángel que se la muestra al apóstol Juan, que llegó a ver eso. El río y el árbol de la vida. Y me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de su plaza, a ambos lados del río, hay árboles de la vida, que dan 12 cosechas, produciendo su fruto cada mes. Y las hojas de los árboles sirven para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición ninguna. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y el nombre de él estará en sus frentes. Y no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios lucirá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí ven el río, el Padre y el Cordero, y la reconstrucción del paraíso, el paraíso terrenal recuperado, además de la Jerusalén celeste, porque el paraíso está, no podemos ingresar, y posiblemente ahí están los dos testigos, no están en el cielo porque no murieron, están en el paraíso y sobreviven porque se alimentan del árbol de la vida. Confirmación de las profecías del libro. Y me dijo, estas palabras son seguras y fieles, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que se han de verificar en breve. Mirad que vengo pronto. Y acá viene la última bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y vi, me postré ante los pies del ángel que me las mostraba para adorarlo. Pero el ángel me dijo, guárdate de hacerlo, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y los que guardan las palabras de este libro, a Dios adora. Ahí está el ángel rechazando el homenaje de Juan. Y dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, por el tiempo está cerca. El inicuo siga en su iniquidad, y el sucio ensúciese más. El justo obre más justicia, y el santo santifíquese más. He aquí que vengo presto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y a entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y obra mentira. Yo, Jesús, envié a mi ángel a daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella esplendorosa y matutina. La estrella de Belén va a volver a aparecer por la separusía. Aquí está. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella esplendorosa y matutina. Va a volver a aparecer con la segunda venida. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Diga también quien escucha, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratis del agua de la vida. Y acá se encuentra por fin con Cristo. Yo advierto a todo el que oye estas palabras de la profecía de este libro, si alguien añade estas cosas, le añadirá a Dios las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, le quitará
dio su parte del árbol de la vida, y de la ciudad santa que están escritos en este libro. El que da testimonio de esto dice, sí, vengo pronto, así sea, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. Bueno. Terminamos esta parte de la exposición. Y no hay mejor forma de terminar que esta. Ven, Señor Jesús, ¿no? El ángel le dijo a la novia, ven. El último ángel. Aparece San Gabriel, que es el ángel del tiempo, y el de la profecía, el mismo que se le había aparecido a Daniel y a la Virgen. Aparece San Miguel, que es el que cuida el mensaje en el aire y derrota a Satanás. Y por último aparece San Rafael, que es uno de los 7 ángeles que conocemos por el libro de Tobías, y es el ángel del matrimonio y el que tiene que estar en el momento en que se encuentra Cristo con la esposa, que es la humanidad unida en la iglesia, en su cuerpo místico. Muchas gracias. Pasemos entonces a las palabras. Decretamos receso, ¿no, verdad? Doctor, ¿quiere que decretemos receso o vamos directamente a las preguntas? Vamos directamente a las preguntas. Bien, ¿tenemos alguna del auditorio, Memo? Aquí llegaron unas preguntas del auditorio. La primera es, ¿de qué figura es Babilonia y cuál es su seducción? ¿De qué figura es Babilonia? ¿De qué es figura Babilonia y cuál es su seducción? Babilonia representa el mundo mundano como soberbio y autónomo de Dios. Dice, ¿no? Yo no soy viuda, como diciendo, no dependo de... no tengo marido, ni nadie que recordar, no me someto a nadie, ni coordino con nadie. La autosuficiencia humana. Y en realidad, los apóstoles no podían decir Roma, ni podían decir Jerusalén por la persecución. Entonces, en lugar de hablar de la Roma de los Césares, en clave hablaban de Babilonia, como la cabeza del mal. Y en lugar de hablar de Jerusalén, hablaban de Sodoma. Por ejemplo, los 2 testigos son muertos en Sodoma o Egipto, que significan la corrupción de un poder religioso, Egipto. En cambio, Roma significa la corrupción de un poder temporal. Entonces, siempre tenemos la ambigüedad de las cosas humanas, las 2 versiones, ¿no? Roma es el obstáculo, la Roma cristianizada, para que no aparezca la barbarie, el catejón. Pero la Roma idolátrica es el falso orden, como la Roma perseguidora del cristianismo, de Nerón y de Calígula y de Diocleciano. Y la Jerusalén es la ciudad celestial que baja del cielo, pero también es el aspecto de la ciudad deicida, de la traición religiosa, no de la traición temporal y mundana. Entonces, Babilonia es como la cabeza del orden temporal, según la estatua de Daniel. Daniel había adivinado un sueño de Nabucodonosor, revelado, de la estatua dismetálica. El rey de Babilonia había soñado que había una estatua con la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, con el vientre y las piernas hasta las rodillas de bronce y con los pies de barro. Y venía una piedra
pequeña que bajaba de una montaña y derribaba la estatua, y después se transformaba ella en una montaña y cubría todo el mundo. Entonces, cuando interpreta ese sueño el profeta Daniel, dice que la cabeza de oro es el imperio de Babilonia, realmente fue la cabeza de oro, y llegó a reconstruir, a medir el tiempo y a reconstruir el paraíso en parte, hasta donde lo pueden hacer los hombres, con los jardines colgantes de Babilonia. Después vino el imperio de Alejandro Magno, que es los brazos de plata, que se extendió hasta la India y hasta Occidente. El vientre de bronce, que se divide en dos piernas, son el imperio romano, de Oriente y Occidente, son las dos piernas. Y los pies de barro son las actuales naciones, endebles, ¿no? Porque no terminan de convertirse. La piedra que cae es la venida del Mesías. Esta quinta monarquía de Daniel, que es la de la piedra que lo cubre todo, la entendieron en sentido milenarista malo, ¿no? Muchas potencias creyeron ser la quinta monarquía universal, que significaba una carnalización del mensaje evangélico, una materialización, ¿no? De construir un imperio en la tierra, como si el paraíso se construye en la tierra y por las solas fuerzas humanas. Entonces ese fue el pecado de Francia y de Inglaterra y la gran tentación de las potencias del mundo y las actuales también, ¿no? Que quieren unir a la humanidad toda en una gran monarquía, en un gran imperio mundial, pero por la sola fuerza de la política, de la economía y de la técnica. Un solo rebaño y un solo pastor es un designio mesiánico y solamente lo va a poder realizar Jesucristo. Esto es lo que se llama milenarismo terrestre o carnal o materialista, que es una parodia del Evangelio, una secularización del Evangelio, y está condenado por la Iglesia, ¿no? No sé si respondí. Entonces, esto es lo que significa Babilonia. Babilonia significa potencia secular, ¿no? Aquí otra pregunta, doctor. Y en la época de los apóstoles, Babilonia ya no estaba, no era tan importante, pero decían Babilonia por decir Roma. Y ahora cuando se dice Babilonia es por el nuevo orden mundial, que es Roma en el despotismo, Egipto en la esclavitud, Babel en la confusión de las ideas y Sodoma en la moral. Es como una recapitulación como presenta todas las bestias. En el dragón de 7 cabezas son las 4 bestias de Daniel que corresponden cada una a una etapa de la estatua metálica. Aquí hay otra pregunta, doctor. ¿Cuál es el papel de la Virgen que adelanta el tiempo? El tiempo cronológico, cronos, ¿no? Como cronómetro del reloj, era enemigo del hombre desde que apareció la muerte, desde el pecado de Adán, y se comía a sus hijos, como está en el cuadro de Goya, que aparece devorando a sus hijos. Cuando Cristo viene al mundo, la eternidad entra en el tiempo y se redime el tiempo. Eso ocurre en el seno de María, y es el ángel del tiempo, es San Gabriel, que anuncia la venida. Él también es el que le avisa a Daniel, es el ángel que le revela a Daniel la profecía de las 70 semanas que exactamente faltaban para la venida del Mesías, más de 400 años antes.
cuando estaban todavía en Babilonia. Entonces él dice que en las 69 semanas y media va a ser muerto Jesucristo, ¿no? Y ahí se va a frenar el tiempo. Y esos 3 años y medio que faltan, son semanas de año, cada semana tiene 7 años. Estos 3 años y medio se va a destruir el templo. Al final del mundo, cuando se reconstruye el tiempo, vuelven a correr el templo, vuelven a correr esos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque el culto es el tiempo que dedicamos a Dios y el templo es el espacio que dedicamos a Dios. Pero el tiempo no se puede medir sino en relación a un espacio. Por eso, la reconstrucción del templo va a hacer correr otra vez ese tiempo hasta el fin, que son los 3 años y medio que faltan. Que ya vimos que están dichos de varias veces, 1200 días, 42 meses, etcétera, o 3 años y medio. ¿Cómo interviene la Virgen? La Virgen también es la señora del tiempo y de todo el cosmos. Entonces, por ejemplo, cuando están en las bodas de Caná, Cristo le dice que su hora no ha llegado cuando le pide que los ayude porque se habían quedado sin vino. Dice, mi hora no ha llegado. Sin embargo, por el pedido de la Virgen, adelanta su hora, ¿no? Y hace el primer milagro público, que es transformar el agua en vino. También, cuando se produce la resurrección, posiblemente la primera que vio fue María, y era al tercer día. Pero en lugar de hacer los 3 días, por atención a la Virgen, se adelanta la resurrección al primer minuto del tercer día. Entonces, en realidad fueron 44 horas, no 72 horas. Eso también es en atención a la Virgen, ¿no? Y de modo que ella tiene un cierto control sobre el tiempo. Y Cristo, cada vez que va a actuar, acelera el tiempo. Por ejemplo, con Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Se produce un aceleramiento del tiempo. Cuando nosotros hacemos una buena acción, no la hacemos exclusivamente nosotros, sino aceptando una inspiración divina, ¿no? Todos los bienes los hacemos con Dios. Lo único exclusivamente humano, sin nada de intervención divina, es el pecado. Eso sí, es un invento exclusivamente nuestro. Y a veces necesitamos ayuda del diablo también. Pero todo lo bueno es eterno, porque lo hacemos con Cristo. Eso es lo que los cristianos llamaban antes redimir el tiempo, ¿no? Es decir, cada buena acción que hacemos, la hacemos unida a Jesucristo y produce la redención del tiempo. Y es eterna en cuanto a un acto de Dios. Pecar es renunciar a la eternidad e instalarse en el tiempo. Y hacer el bien es aceptar la eternidad y librarse de la tiranía del tiempo. Es redimir el tiempo. En un momento en que se da eso, es en el momento de la consagración en la misa, uno deja el lugar donde está y en realidad está en el Gólgota. Porque la misa es una sola. Para los cristianos verdaderos el tiempo no pasa como para los árboles, se acumula en cierta forma. La siguiente pregunta. ¿El mileniarismo, correctamente entendido, cómo es?
¿Qué fue lo que dijo San Agustín sobre él mismo? El milenarismo, si ustedes vieron la parte literal, dice, la interpretación literal que según el Papa Pío XII, en Divino Aflante Espíritu, es la primera que hay que tener en cuenta, dice que cuando venga Cristo va a resucitar primero a los mártires de la última persecución y va a reinar con ellos 1000 años, y después de esos 1000 años va a venir la segunda parte, que es la batalla final, y ahí va a ser el juicio final y la resurrección de toda la humanidad. Entonces, el milenarismo dio lugar a un milenarismo carnal, que era el dominio de Cristo en la tierra, como si fuera el gobierno de Alejandro Magno o de Julio César, ¿no? Un gran emperador mundial así. Tenían los ebionitas, una secta judeo-cristiana del principio de los tiempos, quería un dominio terrestre, de una potencia secular, no espiritual. Entonces, había un milenarismo bueno, espiritual, que es el que sigue Castellani, por ejemplo, y el que siguen todos los padres de la Iglesia hasta el siglo V, inclusive San Agustín al principio. Pero viendo San Agustín que eso derivaba a la construcción de un mesianismo terrestre o secular, cambió y dijo que la primera resurrección era el bautismo y la segunda resurrección era la del fin de los tiempos. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos entender unas cosas? Hay cosas que en el siglo XIX no entendían, ni aún en ese siglo que estaba bastante cerca nuestro. Por ejemplo, que el anticristo puede hacer ver su imagen en toda la tierra. No lo podían entender, decían que estaba mal de la cabeza San Juan, que era el delirio de un oriental de 98 años. Que un ejército de 200 millones, que se pudiera hacer bajar fuego del cielo, ¿no? Hoy sabemos que hay bombas atómicas y que por la televisión y por el 5G se va a poder ver en tiempo real la imagen en todo el mundo de un líder y que se puede levantar un ejército de 200 millones. Pero el milenio lo sabremos realmente cuando estemos en ese lugar. La venida de Cristo es algo tan grande que esa va a ser la oportunidad de preguntarle. De todas formas, el catecismo romano de la Iglesia Católica, en el punto 676, dice lo siguiente: esta impostura del anticristo aparece gozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica. Es decir, cada vez que queremos realizar la esperanza mesiánica, aparece la mentira del anticristo, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado la falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Es decir, rechaza el mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Está hablando del comunismo, ¿no es cierto? Y la falsificación de la redención de los humildes. Eso es lo que rechaza. Y Cristo dio la fórmula, el mismo Cristo. Buscad el reino de Dios y su justicia,
y lo demás vendrá por añadidura. Esta es la primera norma. Es decir, nosotros tenemos que buscar el reinado espiritual y eso va a producir por añadidura el ordenamiento temporal. Y se ha producido varias veces en la historia, siguiendo ese camino del espíritu a la materia y no al revés. Por ejemplo, hay un milenio desde la conversión de Carlomagno hasta Napoleón, que anula el Imperio Romano Germánico. Son desde el año 800 hasta 1800. Ahí tenemos 1000 años de cristiandad. Lo que hay que distinguir es la iglesia de la cristiandad. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Existió desde el Gólgota y desde Pentecostés y va a existir siempre, aunque sea reducida a un pequeño rebaño como está en el Apocalipsis mismo, en la medición del templo, en la visión de la medición del templo. Y la cristiandad no. La cristiandad es un orden social, económico, político, cultural, laboral, conforme al Evangelio. Eso no existió siempre, al principio no existía, ¿no? Existió a partir de Constantino y ahora está desapareciendo el sentido cristiano de familia, de propiedad, de trabajo, de cultura, de universidad, de ciencia. Todo eso está siendo barrido. Cuando la cristiandad no existe, que es el orden social y político, la iglesia sobrevive, pero en las catacumbas, perseguida. Ahora, el camino es buscar el reino de Dios y su justicia, y viene la añadidura. En ese sentido, puede haber muchos milenios. Otro milenio fue, en terrestre, el Imperio Bizantino, que nació con Constantino y terminó en 1452. Cuando los turcos tomaron Constantinopla. Todavía está en pie Santa Sofía, que hace poco la acaban de volver a transformar en mezquita. La iglesia esta. Entonces, para nosotros, ¿qué solución le damos eso? San Pío X, la doctrina de política de él, que está expresada en la encíclica de León XIII, Immortale Dei, y que él resumía en un solo eslogan: instaurare omnia in Cristo, establecer todas las cosas en Cristo, pero dándole una formalidad espiritual. No podemos negar las consecuencias de nuestra acción en el mundo mundano, porque eso sería como desencarnar el verbo. Nosotros tenemos que buscar siempre la encarnación del verbo. Y si buscamos eso, lo demás va a venir por añadidura. ¿De qué manera se puede explicar esto de las 7 cabezas del dragón cuando el número 7 es perfección? El dragón es el mono de Dios. Fíjense que ha duplicado todo lo que ha hecho. Entonces, él junta para hacer su imperio secular. El propio Apocalipsis da la interpretación de las 7 cabezas y dice: las 7 cabezas son 7 montes, ¿no? Donde sede la ciudad de Babilonia, la ciudad de las 7 colinas. Y después dice, son 7 reinos al mismo tiempo. Entonces está refiriéndose a la Roma pagana y está refiriéndose a la unión de un imperio multinacional. Y dice que son 7 para simular la perfección como mono de Dios. Otra pregunta, a ver. Sobre los signos de los tiempos, ¿en dónde nos encontramos? ¿Ya existe la apostasía general? Yo creo que ya empezó la gran tribulación y la gran apostasía.
la pérdida de la fe. Basta ver, por ejemplo, díganme, los sacramentos en México, ¿no? Cuando yo empecé a ir hace más de 20 años a México, ya había un 72% de bautismos. 30 años antes, todos los chicos mexicanos eran bautizados. Pero de ese 72% de bautismos, solamente el 50% se casaba por la iglesia. Es decir, querían bautizar a sus chicos que fueran cristianos, pero no querían casarse, fundar una familia de acuerdo al sacramento católico. ¿Ven? Ahí ya hay una retirada. Ya había comenzado la gran apostasía. ¿No es cierto? Una gran retirada. Sumado eso a la crisis del episcopado y del clero y todo eso, que a veces proceden, si bien al mismo tiempo hay más mártires que nunca en el siglo XX, ¿no? También hay más deserciones que nunca al mismo tiempo. Parece esto una de las últimas palabras del Apocalipsis, ¿no? El santo santifíquese más y el sucio ensúciese más, ¿no? Parece que se ha desencadenado las dos cosas simultáneamente, pero la apostasía ya está. Bien. A ver, aquí en la sala hay alguna pregunta. Doctor. Buenas tardes, doctor Maide. Nuevamente Sánchez Kun. De acuerdo al gráfico y a la exposición que usted hace, y sumando una serie de cuestiones que se han ido presentando, por ejemplo, que Francisco convocara para un plan educativo mundial, prácticamente estaríamos hablando de que en la actualidad la única alternativa que queda es la lucha digna, destinados a la derrota en este mundo, porque ya lo que sigue prácticamente es el gobierno del anticristo, o el primer gobierno del anticristo, en la proximidad, sería lo que quedaría. Si esto es así, una posición política democrática o una posición religiosa adherida a la iglesia de Francisco sería pasar a formar parte de esa ese contubernio que sentencia el mismo libro del Apocalipsis, donde dice que se deben separar para no ser cómplices del anticristo. Por lo tanto, adherirse a una posición democrática que ya es liberal, perversa y pervertidora, a una manifestación educativa que propone Francisco, prácticamente también perversa y pervertidora, es un nuevo humanismo para el nuevo siglo, pues lo conveniente sería alejarse de ambas posturas. ¿Sería correcto todo esto, doctor? Yo creo que eso fue visto, esa situación del papado, fue visto ya en esa época, sin que estuviera Francisco, por el padre Membiel en un libro que se llama De la Cábala al Progresismo, en la última parte, y dice que la eclesiología no estudió suficientemente la posibilidad de que haya un papa que sea, por un lado, el papa del catolicismo, ¿no? Y por el otro lado, el papa de la publicidad, porque Francisco para el mundo es el papa que presenta los medios de difusión que están en manos del enemigo. Es decir, ese es el papa con el cual intentan gobernarnos, un papa editado a partir del papa real.
Entonces me parece que ahí él hace consideraciones muy interesantes. También lo dijo el mismo Benedicto en su último discurso al clero de Roma, cuando se despidió, ya había renunciado, pero todavía era papa, en febrero del año 2013, y dice, hubo un concilio real y un concilio de la publicidad, pero el que se aplicó fue el concilio de la publicidad, y que era malo. Entonces tenemos que estudiar, estamos frente a esa situación, que nos manejan con una imagen editada, ¿no? Como estaba ahí, es el imperio de la imagen, que no es real, que no es verdad, sino es real, ¿no? De modo tal que yo diría que es un tema especial y va a ser, del cual se derivan muchos otros, ¿no? Pero el gran modelo de esa situación siempre es estudiar en la Semana Santa, porque de los tiempos finales van a ser de la Iglesia. El cuerpo místico va a pasar por lo mismo que pasó Jesucristo hace 2000 años. ¿No es cierto? Entonces ahí están todas las actitudes, la de Pedro, la de Juan, ¿no? El traidor muy activo, los otros apóstoles dormidos en sueños utópicos y después huyeron. Ese es el momento que vamos a pasar cuando nos refiramos a eso. Pero entra todo eso en un misterio. Y hay que iluminarlo desde su arquetipo. Sí. Doctor Breide, una pregunta más. ¿Nos puede hablar de la importancia del rosario en el fin de los tiempos y el rosario como cadenas para poder apresar al demonio? Sí. Bueno, eso lo dice la Virgen en casi todas las apariciones, sobre todo en Fátima, ¿no? Recomienda incesantemente el rezo del rosario y todos los papas. El rosario es la cadena, como les decía, con la cual San Miguel ata al demonio. Y está hecho con palabras de Cristo, que son el Padre Nuestro, y con el Ave María. El Ave María la hace el ángel y Santa Isabel, y la oración de toda la Iglesia, que se pone al final, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Es lo más poderoso, porque el poder está en el nombre de Jesús, que eso hace prevalecer en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y también María, se le ha agregado esas dos palabras que le hizo muy bien la Iglesia en agregarla, de tu vientre Jesús, ¿no? Y Dios te salve María, porque el ángel dijo Dios te salve nomás, llena de gracia. Esos dos nombres le dan una eficacia tremenda a todo. Luego es un resumen de todo el Evangelio, desde la Anunciación hasta la glorificación de María. Y es toda una escuela de la vida mística que tiene sus etapas purificativa, iluminativa y unitiva, ¿no? La iluminación principal son no solo los misterios luminosos de Juan Pablo II, que eran fiestas tradicionales de la Iglesia, las bodas de Caná, el bautismo, la transfiguración y la misma Eucaristía es muy importante, sino la pasión, ¿no? Que es el poder del dolor y la sapiencia de la cruz. Y por último la etapa unitiva, que termina con el triunfo y la coronación de María. De modo que es una escala angélica, es una escalera de ángeles hasta el cielo, empieza por la Anunciación y así, ¿no? Están presentes
o expresamente, o en segundo plano los ángeles. Y al mismo tiempo aparece muy poderoso el lugar de la Virgen, desde la Anunciación hasta la coronación de María. Pero, por ejemplo, ella es el mismo eco del Padre cuando dice en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. ¿No es cierto? Es lo que había oído en el bautismo. Este es mi hijo muy amado en el cual me complazco, y había que hacer lo que Él decía cuando lo presenta a Dios. Está haciendo el eco del propio del Padre. Por lo tanto, por todas esas, el rosario resumido es el Ángelus, que es la consagración del tiempo, otra vez. Se tocaba a la mañana, al mediodía y al atardecer, 3 veces, con las campanas. Y las campanas eran el exorcismo del tiempo en cuanto a aire. Y estaban benditas. Y en las mismas frases del Ángelus dan los 3 momentos, ¿no? El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra. He aquí la esclava del Señor, es la abnegación, lo doloroso. He aquí la esclava, ella se hace nada. Y el verbo se hizo carne, es la unión con Dios. Están las 3 etapas de la mística. Entonces, en ese sentido podemos decir que el rosario es una escala angélica, es la cadena del diablo y es el resumen de todo el Evangelio. Es la catequesis mariana por excelencia. Bien. Doctor, pues le agradecemos muchísimo su presentación en esta tarde y la segunda parte de nuestra conferencia de el Apocalipsis y el fin de los tiempos. Quisiéramos recordarle al auditorio que en cuanto estemos listos, yo creo que en unas cuantas horas podremos pasar y subir a la Sapiencia, a la página de Sapiencia y a todas nuestras redes sociales, esta conferencia ya editada, cortando probablemente los tiempos que tuvimos de break y por ahí algunos de los errores. Volvemos a pedir disculpas por los problemas de la tecnología, las diferencias que el demonio de repente nos pone algunas trabas con el internet, nos lo reduce y a veces se nos fue por aquí la imagen, ¿verdad? Pero estamos empeñados en trabajar cada día mejor para poder brindarles información de primera línea para estos tiempos difíciles, y le agradecemos muchísimo, doctor, sé todo el esfuerzo que usted ha hecho para poder brindarnos esta magnífica ponencia, y queremos agradecer enormemente al auditorio que nos estuvo siguiendo. Recibimos muchas preguntas, algunas felicitaciones, algunas recomendaciones. Les agradecemos todo aquello que nos puedan decir para que sirva, para que Sapiencia, Laboratorio de Ideas, siga presentando ponencias de este nivel, de esta importancia. Y agradecemos enormemente, doctor, su participación. Dios lo bendiga y seguimos aquí a sus órdenes para seguir trabajando con estos temas tan importantes. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y un saludo muy especial al Instituto Sapiencia. Gracias, doctor. Dios lo bendiga.